Eso. Hola a todos, ¿cómo están? Les voy a presentar o les voy a mostrar un pequeño tutorial para redes neuronales con TensorFlow y para procesamiento de datos o datasets. En este caso vamos a usar el dataset Cats vs Dogs. Para instalarlo pueden correr este código. Lo que nos va a devolver es el dataset y información útil del dataset. Y ya lo tengo descargado, así que no lo voy a descargar de nuevo. Em, pero nada, eso. Primero importaremos TensorFlow y TensorFlow Datasets. Ah, antes de eso me gustaría decirles que para que puedan correr su código en GPU cuando sea necesario, lo que tienen que hacer es llegar acá en Runtime, en Change Runtime Type, y acá pueden decir un Hardware Accelerator. Entonces, cuando vayan a entrenar, pongan GPU, pero cuando no estén entrenando ni compilando, déjenlo en None, así no se quedan sin tiempo de GPU en Colab. Ya, entonces teniendo los datos, podemos imprimirlo y vemos que por ahora están vacíos porque antes de usarlo hace un prefetch, que básicamente los carga en memoria sin cargarlo en memoria, pero nada, por ahora lo tiene vacío. Vamos a hacer un load de TensorBoard, que TensorBoard es una extensión que nos deja visualizar de mejor manera nuestros modelos, su entrenamiento y su como funcionalidad en el tiempo. Entonces vamos a cargar TensorBoard. Esto está cargado. Sí, ya. Nada, tenemos nuestros datos. El Cats vs Dogs es un dataset de imágenes de perro y gato. Los labels son 1 si es un perro y 0 si es un gato. Como ven, estas imágenes son de varios colores, bueno, son RGB y son de tamaños distintos. Y esto nos molesta, la verdad, al momento de crear nuestros datos. Como en esta imagen, y como para diferenciar perros y gatos en particular, los colores no son tan útiles como la forma. Y el trabajar con múltiples canales de imágenes, que en este caso son tres de red, green y blue, eh, hace un poco más difícil crear modelos para clasificación de imágenes. Entonces, entonces lo que vamos a hacer es estandarizar los tamaños a 100 por 100 píxeles y además cambiar, en vez de que sean RGB, van a ser un grayscale, que es de solo un canal, que va de los valores 0 a 255, dependiendo de qué tan blanco o qué tan negro es cada píxel. Entonces con eso definimos esta función, utilizando la librería CB2, que es de procesamiento de imágenes, muy útil. Básicamente hacemos un resize, que eso nos da una forma en particular para la imagen, un tamaño. Después lo cambiamos a grayscale y finalmente le vamos a hacer un reshape para agregarle una dimensión extra. ¿Por qué? Porque cuando lo cambiamos a grayscale, como solo queda con un canal, en vez de ser ancho por altura por canales, es solo ancho por altura. Pero para poder alimentarlo a nuestra red neuronal necesitamos que tenga una dimensionalidad extra que sea los canales. Entonces se le agregamos nomás. Y finalmente retornamos la imagen. Entonces si es que hacemos esto sobre una imagen que ya tenemos, vamos a correr esto. Si hacemos esto sobre una imagen que ya tenemos, vemos que queda gris, queda de 100 por 100 píxeles, pero se sigue entendiendo bastante bien qué es lo que hace. Entonces ahora vamos a crear nuestro XI. Yo lo estoy creando como listas, como para hacerlo más didáctico, pero lo que les sugiero hacer es instanciar un NumPy array de ceros del tamaño que ustedes saben que hacer. Por ejemplo, en vez de que x sea igual a una lista, que x sea igual a np ceros y de ahí la cantidad de imágenes por 100 por 100 por 1. Y eso simplemente para que sea más rápido y más eficiente en tema de memoria. Pero nada, ahora para que se entienda mejor lo vamos a crear en una lista. Acá básicamente nos estamos moviendo sobre todo el train, o sea, sobre todos los datos de entrenamiento. Y estamos agregando la imagen preprocesada y un int del label. Entonces en vez de ser perro o gato va a ser 0 o 1. A nuestro x y nuestro y en el mismo índice. Entonces el label va a tener el mismo índice que su imagen asociada. Eso es muy importante.
Nada, hagámoslo. Puede ser que demore un poco, así que voy a pausar. Ya, volvimos. Sí, se demoró un rato. Ahora que tenemos esas imágenes, podemos plotearlas. Y nada, acá básicamente lo que estoy haciendo es plotear según, o sea, plotear la imagen. En este caso son 9 plots. Y también estoy ploteando su label, que si es que su y es un 0, entonces vamos a plotear gato 0. Y si su y es un 1, vamos a plotear perro 1. Y acá tenemos los mismos ejemplos, pero preprocesados. Podemos ver que todavía se ve bastante bien cuáles son gatos y cuáles son perros, que depende más de la forma que del color. Y teniendo esto, vamos a comprobar si es que tenemos la misma cantidad de gatos y perros, porque si es que no, nuestra red neuronal va a aprender un bias como si es más probable de que haya un gato que un perro, entonces la red va a preferir adivinar gatos que perros, y eso no es algo que queremos si es que queremos generalizar. Como vemos, hay más o menos la misma cantidad, un poquito más gatos, pero nada muy terrible. Ya, teniendo esto, vamos a normalizar los valores. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos importa no el color de cada píxel, sino su relación con todos los píxeles, como todos los posibles valores de píxeles. Entonces queremos trabajar con números más pequeños y la red neuronal trabaja con operaciones sobre floats. Entonces es más eficiente transformarlos en primer lugar a un float entre 0 y 1 y después utilizarlos dentro de la red neuronal que utilizarlos como enteros. Entonces lo que podríamos hacer es para cada valor restarle el mínimo valor que está presente en todo el dataset y dividir eso por el máximo menos el mínimo, o para encontrar su relación con el máximo y el mínimo. Pero para hacerlo más rápido y más simple, lo que hacemos es dividirlo por 255. ¿Por qué 255? Porque el máximo valor que puede tomar un píxel es 255. Y estamos asumiendo que el mínimo valor que toma es 0. Entonces, en el peor de los casos, o lo más probable, es que no tengamos ningún valor que sea ni 1 ni 0, porque es raro que los píxeles valgan 255 o valgan 0. Pero incluso si eso pasa, no es nada terrible. Pero nada, entonces convertimos nuestro X en este nuevo array normalizado. Y como ven, tenemos puros números entre 0 y 1. Ya. Ahora llegamos a la creación del modelo mismo. Entonces, para clasificar estas imágenes vamos a usar un modelo convolucional. ¿Por qué convolucional? Porque no queremos distinguir las imágenes según los píxeles individuales, como no queremos que solo se vean los píxeles individuales, sino que queremos ver píxeles en relación a sus alrededores. ¿Y por qué queremos hacer esto? Porque con eso logramos identificar patrones o formas, como líneas, como bordes, como manchas, como cualquier cosa por el estilo. Y eso se identifica según la relación entre píxeles, más que según el valor de cada píxel. Entonces, nuestro modelo, que lo estamos armando con el API funcional, pero hay muchas formas de armarlo, los invito a revisar la documentación de Keras, que es muy amigable, la de TensorFlow también, para que puedan ver qué significa cada uno de estos parámetros y si quieren cambiar cosas. Se los voy a explicar también, pero hay más formas de armar un modelo. Tomamos uno secuencial, que básicamente significa que son capas una por una. Primero agregamos un layer convolucional. Esto va a pasar 16 filtros o 16 kernels. ¿Y qué es lo que hace una convolución? No lo voy a explicar acá, porque ya tienen ¿cómo se llama? Una cápsula de convoluciones, y no quiero que sea muy engorroso esto con demasiada matemática, pero básicamente son filtros de píxeles y son de 3×3, con una activización ReLU de toda esta capa. ¿Qué significa esta activación? Significa que si el output de una neurona es negativo, lo va a mandar a 0 y solo lo va a aceptar si es positivo. Entonces esto nos deja entregarle un valor de bias, que es como un valor negativo que se le suma para que solo se active si es que pasa un cierto umbral. Entonces, por ejemplo, si tiene un bias de -10,
la activación solo va a suceder si es que la suma ponderada total es mayor a 10. Porque si la suma ponderada más ese menos 10 da 0, esta activación no va a ocurrir, o sea, se va a quedar en 0. El input shape lo tenemos que definir acá porque esta es la primera capa. Entonces esto es como el input shape de la red en sí. Y lo definimos como la forma de nuestra imagen, como una forma de la imagen individual. Entonces va a ser ancho por altura por cantidad de canales. Finalmente el padding, que se le agrega a las convoluciones, también se va a entender más en la cápsula de convoluciones, pero básicamente agrega ceros en los bordes de la imagen antes de realizar la convolución, con tal de mantener la forma de la imagen. Entonces, si es que no hiciéramos esto, el output que se ve acá, en vez de ser 100 por 100 por 16, sería 98 por 98 por 16. Porque como el kernel es de 3 por 3 y como el píxel central del kernel es el que se mapea al output, entonces no puede tomar las esquinas. Y por eso agregamos el padding. Después de esta capa convolucional, agregamos una capa de max pooling. Esta capa no tiene parámetros entrenables, o sea, nada de esto cambia con el entrenamiento. Lo único que hace esta capa es que pasa otro filtro, que es de 2x2, 2x2 píxeles, y de cada como cuadrado de 2x2 píxeles que divide la imagen, toma solo el píxel con mayor valor. Entonces, la razón por la que hacemos esto, y por lo que es más o menos estándar hacerlo después de una capa de convolución, es que queremos reducir las dimensiones del output de esta capa. Porque la convolución va a crear una imagen con la misma altura y el mismo ancho de la imagen de entrada, pero con tantos canales como kernels tenga. Entonces se nos va a llenar de parámetros. Las capas convolucionales tienen muchos parámetros. Y entonces, para manejar un poco eso y para no hacer overfitting y para no tener una red tan pesada, bajamos el tamaño de cada imagen. Bajamos el tamaño de las imágenes en cada uno de estos canales con esto. Entonces, al hacer ese como máximo ¿cómo se llama? En cada 4 píxeles, estamos reduciendo las dimensiones a la mitad, tanto el ancho como el alto. Entonces, básicamente, después de estas dos capas, tendremos un output de tamaño 50 por 50 por 16. Ahora tenemos otra capa convolucional. Verán que la cantidad de kernels aumenta al doble. Eso es como una convención que se hace por el hecho de que después vamos a reducir esto a la mitad. Entonces queremos como mantener la cantidad de parámetros de entrenamiento más o menos igual. Nuevamente tenemos un kernel de 3x3, actualización relo y padding same. Y nuevamente tenemos max pooling. Entonces, como esta capa es de 32 kernels, la salida de todo este bloque va a ser de 25 por 25 por 32 channels. Ya, ahora tenemos una capa flatten. Nuevamente, esta capa no tiene parámetros entrenables y lo único que hace es tomar esa capa de 50 por ¿cómo se llama? De 25 por 25 por 32 para que sea una capa de 1 por 25 por 25 por 32. Que que no logro hacerlo a la rápida con la presión de la cámara, pero básicamente nos estira la capa para que sea de como profundidad de una neurona y que sea totalmente plana. Después la pasamos por una layer densa. Esta layer densa también es totalmente plana, pero convierte esta gran cantidad de neuronas de salida en solo 100. Entonces aquí estamos básicamente relacionando neuronas una con otra, y entonces en vez de simplemente tomar la salida de las convoluciones, estamos tomando la relación entre las salidas de las convoluciones. Estamos reduciendo esa dimensionalidad a 100 características como importantes. Y como la teoría atrás es que con esas 100 características debería ser suficiente para clasificar la imagen. Finalmente tenemos una capa densa con una sola neurona y una activación sigmoide. ¿Por qué tenemos una neurona y por qué tenemos una activación sigmoide? La activación sigmoide lo que hace es mapea números muy negativos a 0 y muy positivos a 1. Entonces esto es importante para nuestra clasificación binaria, porque nuestra salida tiene que ser 0 si es un gato o 1 si es un perro.
más bien nuestra salida va a ser algún número entre medio. Pero si es que dice 0,2, entonces está más o menos seguro de que es un gato, y si dice 0,9, está más o menos seguro de que es un perro. Entonces, mientras más cercano a alguno de esos dos valores es su nivel de certeza. Hola, les habla el Rafa del futuro. Por problemas técnicos tuvimos que... ¿cómo se llama? Por problemas técnicos voy a tener que grabar un pedazo del clip de nuevo, pero no se preocupen, nada grave. Ahora uso lentes, ha pasado mucho tiempo. Nada, como les estaba diciendo el Rafa del pasado, vamos a generar nuestra red y después llamamos al summary. Entonces acá podemos ver nuestros output shapes y también la cantidad de parámetros que tenemos que entrenar. Vemos que la mayor cantidad de parámetros la tiene la layer densa, porque las layers convolucionales, si bien generan muchas neuronas, como son muy pesadas en temas de memoria, los parámetros entrenables que tienen son poquitos, y eso es lo útil que tienen, además de que buscan que buscan la relación entre píxeles más que píxeles en sí. Ya. Entonces, ahora vamos a compilar nuestro modelo. Esta compilación la hacemos usando module.compile, que es básicamente construirlo. ¿Y cómo lo vamos a compilar? Necesitamos un optimizador, que es básicamente el algoritmo que va a utilizar para actualizar los pesos de la función. No voy a entrar mucho en qué significa qué hace y qué significa cada optimizador. Uno que probablemente han oído hablar es SGD, que es Stochastic Gradient Descent, que es como el que se enseña en Opti, por ejemplo. Pero nada, son formas distintas de optimizar esta función. Tenemos este loss, que es Binary Cross Entropy. Entonces, este loss es interesante porque básicamente mide la diferencia entre el label predecido y el label real, pero solo funciona cuando es clasificación binaria y nuestra salida es un 1 o un 0 de una sola neurona. Entonces, por eso es súper importante que nuestra red tiene esta estructura en particular si es que queremos usar Binary Cross Entropy para multiclases y para otro, o sea, tienen que ver cuál es el loss que más le conviene para el problema que están tratando de resolver. Como métrica estamos usando accuracy, que básicamente es como la métrica básica de clasificación, y lo único que hace es nos divide los aciertos por todas las clasificaciones. Después vamos a importar callbacks vamos a importar TensorBoard desde callbacks. Callbacks es algo que deberían estudiar, o sea, vean harto la documentación de esto, porque tiene hartas cosas útiles. Nosotros lo vamos a usar en esta cápsula solo para mostrar los datos, pero también tiene algo muy útil que son los callbacks mismos, y ahí uno puede definir que deje de entrenar si es que después de un cierto tiempo no mejora o empieza a empeorar por overfitting. Finalmente vamos a dividir nuestro dataset en train y en test. Esta vez lo estamos haciendo usando sklearn, pero pueden hacerlo con pandas, pueden hacerlo con numpy, pueden hacerlo con lo que quieran. Primero vamos a ver si hicimos bien la separación. Veamos. Tenemos unos y ceros en los labels, y vemos que hay una cantidad similar de instancias de gato y de perro. Y vemos que en test debería salir parecido. Sale parecido. Ya. Entonces tenemos separado nuestro test y nuestro train. Ahora vamos a cargar TensorBoard. Tenemos que darle un path o un directorio donde puede guardar sus logs. Y vamos a entrenar 15 épocas con un validation split de 0,2, que básicamente significa que 2 de cada 10 imágenes van a ser para validación y las otras van a ser para testeo, o sea, para entrenamiento. Tenemos un batch size de 32, que significa que en vez de entrenar como el epoch se va a dividir en al entrenar el dataset se va a dividir en datos de a 32 imágenes. Entonces cada uno de estos pedacitos son 32 imágenes. Eso básicamente, mientras más grande sea el batch size, más rápido entrena, pero también más memoria utiliza.
Finalmente vamos a agregar nuestros callbacks a el TensorBoard que agregamos antes. Esto. Y eso nos va a poder, o sea, con eso vamos a poder visualizar qué es lo que ocurrió durante este entrenamiento. Entonces voy a entrenar. También, importante, que podemos poner verbose igual a, si ponemos 1, se va a ver como hasta ahora. Si ponemos 2, va a mostrar solo el accuracy y el loss de cada época y es un poco más rápido. Y si ponemos 0, no va a imprimir nada. Lo voy a dejar como hasta ahora, porque para efectos de esto no nos importa mucho que sea rápido. Pero sí voy a cambiar el runtime para que estemos usando la GPU. Y listo, empecemos el entrenamiento. Ya de vuelta y a la vista ya podemos ver algo raro. Vemos que el accuracy en entrenamiento llegó hasta un 99% y el accuracy en validación llegó hasta un 74%. Y la diferencia entre los losses es terrible. ¿Qué significa esto? Significa que se overfiteó. Y nada, esto hay que tratar de tener menos neuronas, hay que actualizar los parámetros. Pero ahí es, nada, es un proceso iterativo. Veamos exactamente qué es lo que ocurrió. Entonces vamos a loadear TensorBoard y vamos a ver la pizarra. Funciona, ya. Entonces cuando abren la pizarra de TensorBoard van a ver algo así. Entonces acá van a poder ver todos los entrenamientos que han hecho, todos los que tienen ¿cómo se llama? Todos los que tienen guardados en este path. Y podemos ver fácilmente que hubo un overfitting feo más o menos desde la segunda época. Entonces tenemos que arreglar nuestra red. Acá el loss de hecho empieza a subir ridículamente en validación, mientras que sigue bajando hasta casi 0 en entrenamiento y el accuracy se estanca acá en validación. Nada, cosas que tenemos que arreglar. Espero les haya sido útil la cápsula, espero que puedan verla. Eso, si tienen más preguntas, dudas respecto a la tarea, respecto a TensorFlow, respecto a Keras, por favor pregúntenos. Hagan uso de la documentación de Keras y de TensorFlow y de los tutoriales que ya existen porque son muchos, y que les vaya súper bien.